Bien, seguimos nuestro apasionante viaje por el mundo de la estadística. Acompáñenos. Vamos allá. Un ensayo clínico con un grupo de sujetos que ha recibido un nuevo tratamiento ha presentado mejores resultados que el grupo que ha recibido placebo con una P de 0,02. A ver, seguimos con la interpretación de la significación estadística P, un 2%. Si el nuevo tratamiento no fuera más eficaz que el placebo, eso sería muy raro. Haber encontrado diferencias entre un fármaco y otro sería muy raro. Eso es lo que significa la P. También significa es la probabilidad de que la diferencia encontrada sea debida al azar. Seguimos. Tras un ensayo clínico aleatorio se informa que la mortalidad en un grupo de pacientes con cáncer de colon que han recibido un nuevo tratamiento ha sido la mitad que la observada. Las preguntas sobre estadística no solo tenemos que fijarnos en lo matemático, sino también en la importancia clínica. Si yo hago un ensayo clínico y veo que un tratamiento reduce a la mitad la mortalidad del cáncer de colon, estoy pegando bote. Es una alegría profunda la que tengo y tiene una relación seguramente con que ese fármaco va a ser muy bueno. Resulta que la diferencia no es estadísticamente significativa. Está claro que eso, con esa gran diferencia que hay entre uno y otro, seguramente sea porque el número de sujetos estudiados era insuficiente y por lo tanto la potencia era baja. O sea que lo cierto es que sería necesario un estudio de mayor tamaño porque esto tiene buena pinta. Suponga que en la fase de diseño se calcula que para tener suficiente poder estadístico en el estudio de cierta intervención es necesario incluir 100 sujetos. Ya sabéis que el cálculo del tamaño de la muestra se hace teniendo en cuenta error alfa, error beta, potencia, diferencia que quieres detectar entre los tratamientos, variabilidad, posibles pérdidas, etcétera. Bueno, pues es necesario incluir 100 sujetos, con lo cual tú dices, para poder pillar si hay diferencias, necesito 100. Resulta que solo tienes 50 pacientes y por lo tanto pensaría, bueno, pues con 50 seguramente no salga significativo, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues resulta que te sorprende que sale una P de 0,001. Si en todo lo demás el estudio parece correcto, me están preguntando, ¿son creíbles esos resultados? Por supuesto que sí, no solo son creíbles, sino que significa que la diferencia parece incluso mayor de la que tú pensabas. Nos vamos al sí, por supuesto, sí, ya que una vez alcanzado un resultado concluyente, no importa lo probable que fuese el llegar adelante, claro, por supuesto. Esta frase 3 es la cierta. Se trató con un suplemento dietético más dieta a 15 insuficientes renales y solamente con dieta a 16. Se compararon entre ambos grupos unas 100 variables y en 6 de esas comparaciones se encontraron diferencias significativas al nivel nominal del 5% a favor del suplemento. ¿Cómo interpretaría estos resultados? Bueno, pues lo que está haciendo aquí realmente es que está haciendo unas comparaciones múltiples y ha hecho 100 variables de comparación. Bueno, vamos a ver lo que pone en la siguiente respuesta. El estudio parece no concluyente, ya que con tantas comparaciones es esperable que unas pocas resulten significativas al nivel nominal del 5%, o que no haya diferencia entre los tratamientos. Haciendo 100 comparaciones, cada una a un 5% de error, el error acumulado total es del 500%, o sea que posibilidad de que haya resultados falsos positivos, por supuesto, es mucha, muy alta. Para eso, cuando se hacen comparaciones múltiples, debemos aplicar la regla de Bonferroni, que cada comparación individual la hace a un error alfa partido por k. O sea, si por ejemplo hay 5 comparaciones, cada una debería hacerse a 5% partido por 5, o sea, al 1%. ¡Uy, qué bonita esta, qué larga! Un estudio observacional estudia la probabilidad de alcanzar una respuesta clínicamente significativa después de 2 años de tratamiento con un fármaco A o fármaco B para la artritis reumatoide. Se realiza un análisis de regresión logística utilizando como variable dependiente la existencia de respuesta clínicamente significativa y como variable independiente el grupo de tratamiento, la edad, el sexo, el tiempo de evolución de la enfermedad. Y los resultados arrojan una O-ratio de 3,5 y un intervalo de confianza de 1,7, 4,2 a favor del tratamiento A. ¿Qué significa esto? A ver, cuando nosotros tenemos dudas si los resultados de un estudio puedan haber sido influenciados por ciertas variables que introdujeran factores de confusión, lo que realizamos es un análisis multivariante con una regresión logística, una gráfica logarítmica que no nos van a pedir calcular. La regresión logística significa que los resultados que salgan al final de ella son independientes, esos resultados, de la edad, el sexo y el tiempo de evolución de la enfermedad. O sea que, ¿cuál es falsa? ¿Las diferencias a favor de A dependen de la otra variable? No.
Eso es la falsa, porque son independientes. Eso es lo que demuestra el análisis de regresión logística. La posibilidad de obtener respuestas significativas es 3,5 veces superior. Eso es lo que parece desprenderse del estudio. La 3 es cierta. Aunque edad, sexo y tiempo de evolución podrían influir en la consecución de la respuesta, los resultados referidos al fármaco son independientes de estas 3 variables. Eso es lo que ha demostrado la regresión logística. Está usted leyendo un estudio de corte en el que se evalúa el efecto del consumo de antiinflamatorios sobre la descompensación de la insuficiencia cardíaca. La O-ratio que presentan 1,25 y su intervalo de confianza de 0,7 a 2,2. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Si el intervalo de confianza incluye el valor neutro, en este caso el valor neutro sería una odds-ratio de 1, el estudio es no significativo. O sea que vamos a ver cuál de las siguientes es correcta. El consumo de AINES causa la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Eso es falso. La relación entre el consumo de AINES y la insuficiencia cardíaca no parece explicarse por la casualidad. Pues sí, en este caso parece que se puede explicar por la casualidad. Los estudios de cortes no permiten establecer, esa es falsa. No podemos descartar que la casualidad sea la responsable de la relación existente entre las dos variables, ya que el intervalo incluye el valor 1. Esa es la correcta. Se ha realizado un estudio de distribución aleatoria sin enmascaramiento, un estudio a más de 1000 pacientes con hepatitis C, en el que se comparó la administración de interferón y ribavirina frente a interferón pegilado y ribavirina. En el primer grupo la respuesta fue del 40% y en el segundo del 45%. Los límites del intervalo de confianza al 95% fueron menos 12 a menos 3. Esto de menos, del signo menos, significa que lo que estamos viendo es la diferencia 40 menos 45, A menos B. Pero lo que sí vemos ahí es que el 0 está excluido del intervalo, por lo tanto la diferencia a favor de B parece significativa. Ambos tratamientos son iguales, falso, dado la ausencia de enmascaramiento no se pueden, eso es falso, pues estamos viendo respuesta virológica, en eso el factor subjetivo influye bastante poco. La ausencia de un valor de P inferior a 0,5, no, con el intervalo de confianza tenemos suficiente para dar significación. El estudio no es capaz de determinar, no, eso es falso también, y el estudio demuestra que la diferencia es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%, porque hemos construido un intervalo de confianza del 95%. Esa es cierta. Un estudio sobre la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares con aspirina se demostró que la proporción de eventos en el grupo control 0,07 y en el grupo con antiagregantes 0,09, una reducción del 29% del riesgo relativo. Los límites del intervalo de confianza, 95%, fueron de menos 100 a más 43. O sea que, pues que ahí tenemos un estudio que no es significativo, que incluye valores muy amplios en el intervalo. Y lo que tenemos que responder aquí es que dentro de esos valores muy amplios, dentro de esos límites del intervalo de confianza, esa diferencia también sigue una gráfica, perdón por haberla pintado así de mal, de una distribución normal, en donde lo más probable es encontrar valores agrupados por el centro, de entre menos 100 y más 43. La respuesta correcta, por lo tanto, para no aburriros, podéis leerla tranquilamente si queréis. El 95% de los estudios iguales a este mostraría una reducción de riesgo relativo de menos 100 a más 43, aunque serían más frecuentes los valores más próximos a menos 29, que son los valores más centrales. El estudio no ha sido concluyente. Bien, ahora estamos con comparaciones. Para comparar, pues, por ejemplo, este caso, 3.000 pacientes, un nuevo fármaco antihipertensivo con placebo. Valor medio de tensión arterial. Estamos comparando medias para comprobar si hay diferencias significativas. Para comparar dos medias usamos la prueba de la TD Student. Para comparar dos medias, tanto dependientes como independientes, como vamos a ver ahora. En este caso me están diciendo que comparemos el nivel de bilirrubina, por lo tanto comparamos también medias, a una serie de pacientes que se les trata con un fármaco y se les pide antes y después el valor de la bilirrubina, por lo tanto es una variable apareada. Son datos apareados, comparamos dos medias, TD Student para datos apareados. En esta tenemos una comparación de 3 tratamientos y la variable respuesta es continua a nivel de glucosa. A nivel de glucosa también lo que damos como valor es la media de la glucosa. 3 medias se comparan siempre con análisis de la varianza, tanto sean independientes como sean dependientes. En este caso, evalúa 2 pautas terapéuticas, 2 tratamientos en pacientes hipertensos para comprobar los porcentajes de pacientes tratados. Estamos comparando 2 proporciones. Para comparar proporciones independientes siempre se usa la prueba de las chi cuadrado. En este caso estamos viendo que se trata de un estudio paralelo. Para comparar proporciones independientes siempre es chi cuadrado. Si fueran proporciones dependientes o apareadas, para 2
usaríamos la prueba de Mannemar-Kappa y para más de 2 la Q de Cochrane. 2 radiólogos evalúan una muestra de 200 mamografías para definir si el resultado es normal o patológico. En este caso, lo que se están obteniendo son los resultados. Cada radiólogo evalúa cada respuesta como normal o patológico, por lo tanto, según una variable cualitativa dicotómica. Y las observaciones se hacen sobre el mismo grupo de mamografías, por lo tanto, los resultados son dependientes. Cada mamografía se está comparando por 2 personas distintas. Lo que tenemos, por lo tanto, es ese grado de la concordancia que se mide por la prueba de Mannemar-Kappa que hemos dicho antes. Son 2 proporciones dependientes, pero concretamente lo que evalúa esa concordancia es el estadístico Kappa. Un ensayo clínico, se comparan 3 tratamientos. En este caso me dice que es continua, pero que no tiene una distribución normal. No tiene una distribución normal. Entonces tenemos que usar variables no paramétricas. Para 2 variables no paramétricas usamos la prueba de Mann-Whitney o el test de los rangos con signo de Wilcoxon. Para 3, como en este caso, usamos el test de Kruskal-Wallis. Si fueran dependientes, el test de Friedman. En un ensayo clínico, para comparar 2 fármacos, se incluyen 75 pacientes en cada rama. La variable de interés es tiempo hasta que desaparecen los síntomas. Aquí, ojo, no estamos hablando de porcentaje de curaciones, de niveles de glucosa ni de nada, sino tiempo hasta que desaparecen los síntomas, que se hace con técnicas de análisis de supervivencia. Un investigador está interesado en determinar si hay una asociación entre la cifra de tensión arterial diastólica y los niveles de colesterol. Para eso, realizado estas mediciones a 230 voluntarios. Aquí no estamos comparando la diferencia entre uno y otro, sino saber si hay una asociación entre 2 variables cuantitativas. Y la asociación entre 2 variables cuantitativas se hace con el estudio de la correlación de Pearson. Un estudio transversal de correlación entre las cifras de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad y la reducción del diámetro de las coronarias. Se ha observado una correlación de Pearson de 0,34, que es significativa. O sea, sabemos que esto es cierto, o tiene pinta por lo menos de ser cierto, con un grado mínimo de error. Debe interpretarse que 0,34, de 0,50 para abajo es una débil correlación. O sea que existe una correlación débil entre ambas variables. No es inversa, porque para ser inversa R tendría que ser negativo, y el aumento de la cifra de colesterol ligado a proteína de baja densidad reduce el diámetro de las arterias coronarias. Bueno, lo que nosotros podemos saber es esto, lo que podemos interpretar de ahí es esto, que hay una correlación débil entre ambas variables, y esa es la única conclusión que podemos sacar de esto. Esto ya un poco más complicado, va sobre la regresión lineal, lo han preguntado poco en el MIR, pero se basa en la gráfica de una línea recta fundamentalmente, donde I es igual a más Bx, donde los valores de la variable independiente, la x, definen los valores de la variable dependiente, la y, con a, que es la ordenada en el origen, y b, que es la inclinación de la recta, el ángulo de la recta. Analiza la relación entre presión arterial sistólica y la edad con una muestra de mujeres adultas. Los autores presentan los resultados como la siguiente ecuación de regresión lineal. Presión arterial sistólica es 81,5 más 1,2 por edad. ¿Cuál de las siguientes es falsa? La edad es la variable independiente, es la x, correcto. La pendiente de la recta es 1,2 milímetros por año de edad. El valor 81,5 corresponde a la media de presión arterial sistólica en la muestra de mujeres. Pues entonces las mujeres estaban hipotensas y estarían en shock cardiogénico prácticamente. No, el valor 81,5 corresponde a la presión arterial sistólica teórica para una edad 0. Lo que pasa es que, bueno, entonces, como se ha medido en mujeres adultas, es lo que se obtiene. Pero la 3 es falsa. Por cada año más de edad aumenta 1,2 y se ha asumido que la relación es lineal para poder utilizar esta representación de la línea recta. Supongamos que un modelo de regresión lineal simple que relaciona los niveles medio de proteína C reactiva como variable dependiente con el número de articulaciones dolorosas o hipersensibles de un paciente con artritis idiopática variable independiente. El modelo ajustado, una muestra de 100 pacientes, es el siguiente. U es igual, podemos ponerle I, que a mí me gusta más, a 0,47 más 0,08x. ¿Qué significa 0,08? 0,08 es el grado de inclinación, el ángulo, es lo que me daría precisamente ese 0,08. O sea, por cada nueva articulación afecta, ¿cuánto sube la proteína C reactiva?
Dado que es superior a 0,5, nada, eso es falso. El cambio de la PCR como consecuencia de pasar a tener una articulación adicional inflamada. Esta es correcta. El valor medio de la PCR no, su cuadrado se interpreta como tal no, y el valor medio de la PCR tampoco. O sea que es la respuesta 2. Y ya por último terminamos con alguna pregunta que nos puedan poner sobre probabilidad. Preguntas que son altamente improbables, nunca mejor dicho. La prevalencia de que una enfermedad no transmisible en una población suficientemente extensa es 0,01, o sea, la probabilidad que uno tiene de tener esa enfermedad es del 1%. ¿Qué probabilidad hay de que 3 individuos distintos al azar, los 3 estén enfermos? Pues para calcular la probabilidad de la intersección de 3 sucesos que se dé en el individuo 1 y en el individuo 2 y en el individuo 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar las probabilidades, o sea, 0,01 por 0,01 y por 0,01. O sea que 0, con 6 decimales 000001. O sea, la respuesta 4. Muchas gracias y espero que haya sido significativo, que haya sido útil para poder saber algo más de estadística.